No, creo que no hay nadie tratando de hablar. Sí, correcto. Okay. Yo pudiera tal vez discutir lo de la inquietud de Crisanto. Okay. Finalmente yo sé que el pozo lo llevaron a 200 metros de profundidad. ¿Tú te refieres a la contaminación con aguas del río Guaira al pozo viejo que existía allá, Crisanto? Profesor Crisanto. Bueno, me imagino que sí, porque el Pozo 9 apenas tiene 1 o 2 meses, pero no sé, igualmente la producción de agua es relativamente baja de este pozo que se hizo. Respecto al uso de antenas, creo que no, en Fumbisis no tenemos la antena de 600 MHz, por eso no se usó esa antena. Obviamente no se puede diferenciar los diferentes tipos de tuberías, solamente se puede identificar la existencia de las tuberías en las difracciones. Ok. Muchas gracias, profesor Michael. Okay. Entonces vamos a darle entrada a la siguiente presentación. Profesora Luz, ¿está presente? Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo está? Sí, la escucho perfectamente. Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿Tiene ya lista entonces su presentación? sí, déjame ver, compartir por acá, a ver si ustedes la ven. ¿Están viendo allí la presentación? Sí, ya se ve la presentación. Un momentico para darle entrada. Por parte del... Bueno, todos pueden ver en el chat. Para cualquier duda al respecto del trabajo que acaban de ver, le pueden escribir al correo de Manuel Alonso, que está en el chat. ¿Ok? Si alguien no lo puede ver, por favor avísenos para poderlo poner para todo el mundo. ¿Ok? Adelante, profesora. Ok, ¿cómo me escuchan? Si no me pongo audífonos o están bien así, ¿se escucha bien? La escuchamos muy bien ahorita, o por lo menos lo escucho yo muy bien. Ok, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad en el 16 Congreso de Geofísica. Es una de las posibilidades para conversar, para discutir de los temas de investigación que se han desarrollado. En esta oportunidad voy a estar conversando un poco sobre ciudades en crecimiento y las geoamenazas presentes, en el caso Conurbación Barquisimeto Caudare en el estado Lara, Venezuela. Fue un trabajo que se realizó en el marco de la microzonificación sísmica en el estado Lara. Particularmente voy a estar tocando es Barquisimeto y Caudare, aunque se estuvo trabajando en otras ciudades de este estado. Fue un trabajo que se hizo en conjunto con Fumbisis y los entes gubernamentales del estado Lara, a la alcaldía y la gobernación. Y como lo que voy a estar exponiendo aquí, pues ocurre muchísimo en estas ciudades que tenemos a lo largo de la zona de deformación entre la placa Caribe y Suramérica, en donde tenemos una alta amenaza sísmica. En este caso estoy conversando de unas zonas donde vamos a estar tocando los principales puntos, como es la ubicación de la zona de estudio, el marco geológico y geomorfológico, las geoamenazas evaluadas. Entonces vamos a conversar un poco sobre la amenaza sísmica, la amenaza hídrica y la amenaza geotécnica. Finalmente, el inventario de siniestros geológicos geotécnicos y unas conclusiones y recomendaciones de sitios que a veces cuando estamos en ciudades en crecimiento no tenemos en cuenta cuando se hacen los urbanismos o se hace este control urbano. Entonces, como les decía al principio, estamos en este trabajo, se analizaron todas las geoamenazas presentes tanto en la ciudad de Barquisimeto como en la ciudad de Cabudare, que es conocida como ciudad dormitorio de Barquisimeto.
o una zona de conurbación, porque es la zona de crecimiento, y esta zona de crecimiento se encuentra en unas zonas que ya voy a estar explicando desde el punto de vista geomorfológico. Desde el punto de vista geomorfológico, la zona evaluada es una zona en donde tenemos terrazas aluviales, como es Barquisimeto, se encuentra sobre una terraza con zonas de alta amenaza, tanto geotécnicas como hídricas a lo largo de lo que es la terraza y principalmente tanto en el talud sur como en el talud norte de la terraza. Tenemos los abanicos aluviales, coluviotorrenciales, las colinas residuales a los alrededores de la ciudad de Barquisimeto y de la ciudad de Cabudare. Cabudare se encuentra ubicada en lo que es la zona de la planicie de inundación de la confluencia de los ríos Claro, que es este río que viene por aquí, y el río Turbio. Y esto es la zona en la zona de Barquisimeto, de Cabudare, donde se encuentra asentada la población, y su zona de expansión es hacia la zona donde ven algunas difluencias que ya lo voy a estar explicando un poco más adelante. Entonces, tenemos como evaluación la amenaza hídrica, la amenaza geotécnica y la amenaza sísmica. Esta es una imagen que se hizo de morfología en tanto lo que se observa la terraza de Barquisimeto y la zona de expansión de Cabudare, y se puede observar cómo es una zona en donde existían antiguas lagunas, y sobre estas antiguas lagunas fue creciendo la ciudad de Barquisimeto, y sobre la zona de expansión de Cabudare en donde tenemos antiguas difluencias de estos ríos, como se observa aquí. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Estoy mostrando un mapa antiguo de la ciudad de Barquisimeto del siglo XIX, en donde se muestra que el casco histórico de la ciudad de Barquisimeto pues estaba en cierto modo también resguardado, porque por la zona del talud sur estaban las zonas de cárcavas, pero hacia la zona norte se encontraban todas estas lagunas que a medida que fue creciendo la ciudad, pues todas estas lagunas fueron siendo tapadas para poder hacer el crecimiento de la ciudad de Barquisimeto en la dirección hacia el norte. Por otro lado, les muestro una tabla en donde se muestran las principales inundaciones que han afectado a ambas poblaciones, como fue desde el punto de vista histórico en el año de 1562, en el año de 1808, en el año de 1933, en el año de 1981, y así sucesivamente. En el 2005 también hubo fuertes problemas de inundaciones tanto en Barquisimeto como en Cabudare, y esto ocurrió a nivel nacional. Quizás se pueden recordar que fue cuando ocurrieron también los aludes en el estado Mérida, en la zona de Tobar, Bailadores, Santa Cruz de Mora. Ahora bien, eso en relación con la amenaza hídrica. Les muestro un poco algunas de las evidencias. Esto es el antiguo cauce del río Claro, que se observa aquí, se observa en fotografías aéreas, y sobre ese antiguo cauce se han ido construyendo urbanismos, como es el caso de la urbanización Valle Hondo al noreste de Cabudare, y se plantean varias hipótesis de por qué ha ocurrido estas difluencias tanto en épocas históricas como prehistóricas. Dentro de las inestabilidades por amenaza hídrica, explicamos cuáles serían las posibles hipótesis en relación con la amenaza hídrica, y planteamos difluencia del origen fluvio torrencial impulsada por el río Turbio con el consecutivo desvío del río Claro en dirección al este. Difluencia cosísmica asociada con un movimiento de la falla de Boconó, cuya traza coincide aparentemente con la trayectoria del río Claro, y finalmente una combinación de ambas hipótesis. Como les decía al principio, ahorita lo vamos a estar viendo un poco más a detalle, pero a lo largo de esta zona que está controlado, este río está controlado por lo que es la falla de Boconó. Entonces, ahora desde el punto de vista de la amenaza geotécnica, tenemos vicio del suelo y subsuelo por proceso de tubificación, colapso, movimientos gravitacionales, tenemos deslizamientos principalmente en el talud sur de la terraza de Barquisimeto, y áreas que pudieran ser afectadas por licuación de sedimentos en caso de un evento sísmico.
Cuando estuvimos haciendo los trabajos de microzonificación sísmica en Barquisimeto y Cabudare, podíamos observar que hay zonas de la ciudad, tanto de Barquisimeto como de Cabudare, que son zonas potencialmente licuables, como les decía al principio, en los márgenes del río Claro y del río Turbio, pero en el caso de la quebrada de Barquisimeto, la quebrada La Rueja. Pero a su vez también tenemos ejemplos de los procesos de tubificación en lo que es la terraza de Barquisimeto. Esto que están observando en la parte de abajo son imágenes, fotografías aéreas que datan de los años 50. Tuvimos la posibilidad de contar con estas fotografías aéreas en donde se podían observar antiguas lagunas sobre la terraza de Barquisimeto. Actualmente todo esto está cubierto por la ciudad. Estos son evidencias. Disculpe, profe, le queda un minuto. Ok, estos son evidencias de cárcavas a lo largo del talud sur. Y finalmente les muestro lo que es la amenaza sísmica. ¿Por qué la amenaza sísmica? Porque tanto la terraza de Barquisimeto como Cabudare están afectados por el sistema de fallas de Buconó. Y acá están observando las evidencias de lo que es la falla de Buconó. Voy a ir un poco más rápido. Esta es la zona de estudio y vean cómo es la sismicidad en la zona, y todos los puntos verdes son los colores de sismos históricos. Esta es una tabla que les muestro finalmente, con por lo menos 29 efectos de siniestros geotécnicos en Barquisimeto, 11 en Cabudare, y este es un mapa final que integra todas estas amenazas. Como conclusiones, bueno, que si ocurren estas amenazas en tanto geotécnicas como hídricas en un momento donde ocurre un evento sísmico en época de lluvia, pues la amenaza o la amenaza se incrementaría muchísimo más y el daño sería mucho mayor. Y finalmente tenemos unas recomendaciones que sería realizar estudios detallados de dinámica fluvial destinados a mitigar riesgos, motivado a una reactivación de las difluencias detectadas en la planicie de inundación de los ríos Claro y Turbio en caso de una crecida importante, realizar estudios de subsuelo a detalle en las áreas de expansión Barquisimeto-Cabudare, de particular interés en las áreas designadas como expansión urbana, y a partir del estudio de pluriamenaza, hacer un inventario de tipología constructiva en ambas ciudades que permita generar un mapa de zonificación considerando las 3 variables de amenaza versus las tipologías que puedan existir. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Disculpen que haya sido un poco rápida en lo que fue la amenaza sísmica. Es un trabajo bastante que llevaría muchísimo más tiempo para conversar aquí, pero bueno, cualquier duda la podemos hacer ahorita, cualquier interrogante, en el marco de las preguntas. Muchísimas gracias y a todos, y bueno, estoy atenta a cualquier duda. Gracias, profe. Aquí varios comentarios. Cris, interesante trabajo. Yetsibet, excelente presentación. Saludos. Alexander, muy buen trabajo y mejor presentación. El profesor Crisanto, excelente presentación. Luz. Neirin, es un trabajo muy completo e integrado. Buenos días, Adrián. ¿Me puedes permitir la palabra? Sí, adelante, Richard. Bueno, muchas gracias, profesora Luz, por su excelente presentación. Mi duda es siempre, es decir, es algo que yo he notado en Venezuela, es que siempre desde Funvici o desde los órganos de investigación central se busca realizar estas evaluación de amenaza, pero cuando uno va a buscar a los gobiernos locales, hay muchos como que desestiman esta información. ¿Cómo hacer para tratar de que todos tengan una conciencia de las amenazas geológicas y sísmicas que siempre tenemos en Venezuela? Gracias, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, no sé, quizás uno de los puntos que ayer creo que se tocó, se va a tocar mañana, es las ordenanzas, es todo lo que se ha hecho con microzonificación, tenemos que llevarlo a una ordenanza para que esto de alguna forma se logre cumplir, y cuando se hagan los planes de ordenación territorial en cualquiera de estas ciudades, se tomen en consideración estos estudios, y cuando se hagan estas zonas de expansión se tomen en cuenta estas amenazas, porque a pesar
pesar de que sí, hemos hecho muchísimos estudios, pues quizás lo complicado es que los entes gubernamentales lleven esto a la realidad y podamos trabajar de una forma en donde lo que se hace no quede engavetado, sino que se lleve a la comunidad y se conozca. Y bueno, en eso hemos estado ya en los últimos, creo que 15 años, ha sido un trabajo fuerte y de la mano también del aula sísmica, en donde parte de las investigaciones que nosotros hacemos se trata de llevar de forma quizás de términos fáciles para que la comunidad los entienda. Ok, muchas gracias, profe. Ya tenemos que cerrar, ya terminó el tiempo de preguntas. Vamos a darle entrada a la siguiente presentación. Será por parte de Carlos Suárez sobre estudio hidrogeofísico en papelón, el Hatillo. Carlos, ¿estás presente? Muy buenos días, Adrián. Muy buenos días a todos. ¿Cómo Buenos están? días, Carlos. Ok, ya va. Perfecto. Entonces, ¿estás presente? ¿Estás listo entonces para comenzar? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Podemos comenzar Muy ya bien. mismo. Bien, entonces, por favor, comparte pantalla para ver que todos estén listos. Ok, a ver. Muy bien. Ahí personalmente lo logro ver. Ok. Ok. Entonces, dale, tienes 10 minutos. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la SOG por la oportunidad. Mi nombre es Carlos Schwartz. Yo les voy a presentar mi proyecto titulado Estudio Hidrogeofísico del Sector Papelón, Zona Rural de Hatillo, Estado Miranda. La misma es un resumen de mi tesis de grado realizada bajo la tutoría del profesor José Baena de la Universidad Simón Bolívar y el ingeniero Osmar Zambrano del INAME. Vamos a hablar primero del agua como recurso aprovechable. La misma se rige bajo la ley de la oferta y la demanda. El cambio climático junto al crecimiento demográfico se han combinado para generar escasez de recursos. Y la situación en Venezuela, según la ONU y su informe de derechos humanos, indica que más del 40% de la población sufre de cortes recurrentes en el suministro del agua y más del 25% no posee acceso directo al agua potable, complicando la respuesta sanitaria al coronavirus. Localmente, en la situación en la zona rural de Latillo, según el Programa de Desarrollo Urbano Local de la Alcaldía de Latillo, indica una inexistencia de un sistema de acueductos, un déficit del 60% en el acceso al agua y una demanda proyectada de 100 litros por segundo para el año 2030. La zona rural de Latillo está ubicada a 15 kilómetros al sureste de Caracas, posee filas alargadas de orientación oeste-este y elevaciones entre los 700 y los 1200 metros sobre el nivel del mar, y forma parte de la zona protectora del área metropolitana de Caracas. Entre los objetivos de este proyecto se encuentran realizar una primera aproximación a la hidrogeología del sector, caracterizarla hidrológicamente mediante métodos geofísicos y finalmente realizar una prospección en busca de posibles aguas para áreas para la captación de agua subterránea. Entre la metodología, la primera metodología utilizada fue el método de prospección Very Low Frequency, o BLF, que es un método electromagnético de campo lejano. Esto quiere decir que la distancia fuente del sector puede llegar hasta unos 5.000 kilómetros. Está fundamentada en la ley de inducción de Faraday-Lenz. Caracteriza cualitativamente la geometría y profundidad de un conductor y de forma semi-cuantitativa las propiedades eléctricas usando filtros lineales. Se realizaron 4 perfiles para un total de 110 mediciones y el dispositivo utilizado en este caso fue el Hionix M16, propiedad de TRX Consortium. La segunda metodología, una tomografía resistiva eléctrica, en este caso representa un análisis cuantitativo de las propiedades resistivas de su suelo en 2 dimensiones. Se utilizó el arreglo dipolo-dipolo con 7 tomografías entre los 36 y 100 metros de longitud y apertura entre electrodos AB de 3 y 12,5 metros. En este caso, el dispositivo utilizado fue el Sintrex-Aris, propiedad del INAME. Hablando de la metodología, la estrategia de integración de los datos como método holístico, primero se aplicaron análisis de imágenes satelitales en la búsqueda de lineamientos o características lineales en el terreno que sugirieran la presencia de fracturas en superficie. A estas zonas se les aplica una prospección BLF para ubicar conductores en estos picos Fraser o salidas de filtro.
En caso de que no hubiese conductores, se caracterizaban como ruido antrópico. Esto es muy propio de lo que son carreteras lineales o senderos o trochas. En caso de que hubiera picos conductores en esta prospección BLF, se pasaba a la prospección de tomografía de resistividad eléctrica para evaluar si poseían baja resistividad. En caso contrario, nuevamente, en control de calidad se caracterizaba como ruido antrópico y se descartaba. Esto pasaba mucho con los cables de alta tensión o estructuras de metal. En caso de que estas zonas fueran conductoras y poseían baja resistividad, en este caso menor a 50 ohmios metros, se lograba catalogar como fracturas con posible contenido de agua para finalmente realizar una propuesta de perforación de pozo. Todo esto de la mano de un sistema de información geográfica. Aquí, hablando de resultados, por motivos de tiempo solamente vamos a hablar de un perfil. En este caso, el perfil del F1 se puede observar en la línea azul la componente en fase o la componente real del campo magnético secundario. La línea verde representa la salida del filtro Fraser de dicho componente, en cuyos picos están ubicados los conductores a lo largo del perfil. Si se le aplica un otro filtro, en este caso el filtro Karus-Held, se logra caracterizar cada una de estas anomalías, ubicándolas en profundidad y asignándoles una densidad de corriente arbitraria. Pasando nuevamente a lo que son las tomografías de resistividad eléctrica, se puede observar aquí punteados en una línea negra punteada las anomalías vistas anteriormente para todas las tomografías del área de la zona rural. Se puede observar un comportamiento resistivo altamente resistivo, mayor a 1500 ohmios metros, los cuales se lograron catalogar como esquistos calcáreos grafitosos del terreno de las Mercedes. La tomografía 1, que son 3 tomografías solapadas, en la parte alta de la fila norte, se encuentra el mismo comportamiento resistivo, anomalías BLF punteadas en negro. Sin embargo, no se logra observar una buena correlación entre estas anomalías y zonas de baja resistividad, salvo en este caso en el cual se observa una saturación de agua superficial. Por lo tanto, estas anomalías se lograron catalogar como ruido antrópico. En el caso de esta tomografía 2, que se puede observar aquí en amarillo, se realizó a lo largo de un afloramiento de aclasado. No se logran observar anomalías BLF que sugieran conductores. Sin embargo, se logra observar que a los primeros 10 metros de profundidad se encuentra una zona de muy baja resistividad, cual se logró catalogar como saturación superficial por precipitación reciente. La tomografía 3 ya se observa una buena correlación entre anomalías BLF en negro, en este caso lineación o lineamiento verde L2 que se logró observar mediante imágenes satelitales, y una zona de baja resistividad en la parte baja del perfil, menor a 60 ohmios metros, catalogado como esquisto alterado con agua subyacente a suelo residual. Lo mismo ocurre con la tomografía 4. Aquí la vamos a poder ver en mejor manera en 3D, la intersección de ambas tomografías. La tomografía 3 sigue la orientación de la fila y la tomografía 4 sigue la orientación de la ladera. Se puede observar aquí que el lineamiento 2, interpretado en imágenes satelitales, forma parte de una carga de aproximadamente unos 4 metros de profundidad. Se logra observar en carretera, en la parte alta de la fila, como una falla de borde, y posee suelo residual, en este caso arcilla. Entre las dos tomografías, ladera abajo, se encuentra el manantial Chichadocumo. El análisis de las tomografías en la parte alta se evidenció un nivel freático de aproximadamente 6 metros, y la configuración, digamos, el comportamiento resistivo y el análisis de estas imágenes satelitales dan a entender o sugieren fracturas con posible contenido de agua en esta zona. Al integrar estos datos estas tomografías de interés, en este caso la tomografía 4 y la tomografía 3, junto a las lineaciones interpretadas y las anomalías BLF en el sector, se logra observar, esta es la parte de la carretera, visto en 3D, se logra observar una buena correlación entre anomalías, lineamientos y las tomografías. Las tomografías anteriormente, la 4 y la 3. Se logra observar una buena correlación entre estos picos, los picos Fraser que determinan conductores, sugiriendo una profundidad en las anomalías de estas conductoras entre los 30 y los 80 metros, cuyas profundidades, las primeras 10 o 20 metros, se lograron confirmar con las tomografías.
También se logra observar que estas anomalías se intersectan ladera abajo, más o menos en esta zona de acá, se intersectan en un sector en el cual se propone la perforación de un pozo exploratorio de aproximadamente 100 metros de profundidad. El rendimiento esperado para este pozo hipotético sería de 1 a 5 litros por segundo, tomando en cuenta la permeabilidad del esquisto de las Mercedes. En conclusión, tenemos que el método de perforación BLF resultó en un análisis cualitativo de los conductores y la implementación de los filtros logró transformar dichos datos a semi-cuantitativos. Por otra parte, las tomografías resultaron en un análisis cuantitativo de algunas de estas áreas de interés determinadas con el método anterior. La integración de los datos BLF y TRE, así como también los datos hidrogeológicos realizados en el dicho sector, evidenciaron que dichas anomalías provienen de una fractura conductiva entre los 10 y los 80 metros de profundidad. La profundidad de perforación propuesta, en este caso de 100 metros, viene dada debido a la baja permeabilidad del esquisto y el confinamiento de los acuíferos a lo largo de fracturas. Estamos hablando de una zona de rocas duras. Un rendimiento de 3 litros por segundo en esta perforación lograría satisfacer la demanda de todas las 400 familias del sector, así como cubrir 40% de la extracción de agua proyectada para el 2030 en toda la zona rural. Finalmente, se recomienda complementar los datos resistivos con perfiles de polarización inducida, así como también un estudio de resonancia magnética nuclear en un sector cuya topografía y condiciones de ruido electromagnético así lo permitan. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Aldo Cataldi dice, excelente Carlos. Chris dice, excelente Carlos. Si no hay una duda, yo sí una tengo... pregunta. El profesor Smith, adelante. Bueno, excelente, Carlos. Yo quisiera preguntar respecto a la proyección de rendimiento de una posible perforación 1 a 5 litros. ¿Cómo llegas a eso? Y la pregunta ahí, cerca hay una perforación que yo sepa, ¿cuánto está produciendo esa perforación? Un poco más abajo en Sabaneta. Ok, buenos días, profesor. El rendimiento está, digamos, proyectado también en parte en la literatura. En este caso, este es un libro Gabaldón, un libro en el que hablan digamos, el comportamiento hidrológico de esta formación, en este caso del esquisto de las Mercedes, ¿no? Y también observándose las perforaciones en los pozos cercanos. Sí, existe la perforación de un pozo cercano en el área que se llama Sabaneta, y está más o menos en esta parte de acá, no sé, más o menos como a unos 2 kilómetros del área de estudio, y el rendimiento de ese pozo es de aproximadamente 3,5 litros por segundo. Eso es más o menos la norma allí, y va a depender mucho de la profundidad de la perforación. Por eso se proponen perforar más allá de los 100 metros inclusive, no tanto por que las anomalías estén allí, sino porque simplemente por la baja permeabilidad de ese esquisto, ¿no? Un esquisto, aunque es calcáreo y grafitoso, tiene un pobre rendimiento para, digamos, lograr obtener un rendimiento aceptable, ¿no? Un rendimiento aceptable para el aprovechamiento, y ese es más o menos el rango, 1 a 5 litros por segundo, no más de ahí. Ok, gracias, Carlos. Aquí Ariana Castrecheni. Excelente trabajo. Una pregunta. ¿Hay alguna razón para usar dipolo-dipolo en vez de Schlumberger o Werner para la tomografía en estos tipos de estudios? Sí, bueno. A ver si compaginado, Chris pregunta que si hiciste ese análisis de agua. Ok. Sí, buena pregunta. Respondiendo la primera duda, se aplicó el dipolo-dipolo más que todo por motivos logísticos, ¿no? Estamos hablando de una zona es difícil acceso, tiene unas pendientes, no se logra muy bien mirar aquí en esta imagen, pero son unas pendientes de 30 grados, son bastante difíciles de acceder. Y con el método dipolo-dipolo es más sencillo el traslado de los electrodos. También aprovechando el principio de reciprocidad de esos electrodos, también se gana bastante tiempo en adquisición. También hay un
hay un paper bastante interesante de Zhou y Dalin, en los cuales ellos, realizando simulaciones, determinan que los arreglos dipolo-dipolo son mucho mejor para identificar estructuras verticales que Schlumberger y Benner. En este caso, como estamos en la búsqueda de fractura, decidimos tomar el dipolo-dipolo por esa sensibilidad, ¿no? Sensibilidad de esas anomalías. Sin embargo, bueno, hay pros y contras, y en ese caso, bueno, el dipolo-dipolo es un poquito más sensible a lo que es el ruido, ¿no? que el Benner y Schlumberger. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, por motivos de tiempo no se logró abarcar. Todos esos datos están, o esas metodologías están en mi tesis de grado, que también está a la orden. Sí se realizaron estudios de calidad del agua, en este caso en el manantial en el que estábamos observando anteriormente, para validar su situación. Y también en el pozo del agua que he comentado anteriormente, en Sabaneta, a 1 kilómetro del área. Esa calidad de agua o esos estudios... Disculpa, Carlos, te tengo que parar aquí para poder darle presentación a la siguiente charla. Ok, no hay problema. Está bien. Muchísimas gracias por la atención. Sí, por la presentación. Todos les pueden escribir a Carlos. Su correo está en el chat. ¿Ok? Ahorita le vamos a dar entrada a Samantha Quijada en su presentación de la caracterización hidrogeológica de la cuenca Miranda. Samantha, ¿estás presente? Samantha. Ok, Samantha está aquí por el chat. Sí, está presente. Ok, por favor, habilita tu micrófono para que puedas realizar tu presentación. Muy bien. Entonces, por favor, dale play. Hola, muy buenos días. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Samantha Quijada, estudiante de 10º semestre de Ingeniería Geofísica en la Universidad Central de Venezuela. Hoy les vengo a presentar mi trabajo titulado Caracterización hidrogeológica preliminar de la subcuenca de Miranda, mediante el análisis multicriterio de imágenes satelitales y la interpretación de datos geoeléctricos. En primera instancia, describiré la zona de estudio brevemente. Se llevó a cabo en la subcuenca hidrográfica de Miranda, el cual se encuentra localizado en el centro norte de Venezuela, entre los estados Carabobo y Yaracuy, cubriendo una superficie total de 187.2 kilómetros cuadrados y formando parte de la cuenca alta del río Cojedes. Los estudios realizados se llevaron a cabo de la siguiente forma. La teledetección cubrió toda la extensión de la subcuenca hidrográfica, mientras que los estudios geoeléctricos se llevaron a cabo en la parte aluvional de la cuenca, la zona plana. La subcuenca hidrográfica del Valle de Miranda ha venido presentando una disminución en el suministro de agua potable debido a la sobreexplotación, prolongación de los periodos de sequía, cambios climáticos y muchas otras razones que han afectado además el desarrollo de las actividades rurales y económicas, principalmente agrícolas, ganaderas y avícolas. Adicionando a esta problemática, no existe en el país una eficiente gestión de los recursos subterráneos, por lo que se ve afectado el funcionamiento y distribución de estos recursos. Debido a esto, el estudio estuvo dirigido a determinar los principales rasgos hidrogeológicos superficiales y subterráneos de la subcuenca de Miranda, ofreciendo información importante para los próximos planes de ahorro, gestión y correcta distribución de las aguas subterráneas de la población de Miranda. Para ello, se llevó a cabo los siguientes objetivos. Se estimó los parámetros morfométricos generales que caracterizan la subcuenca de Miranda. Además, se generó un mapa de potencial acuífero para su prospección, haciendo uso del análisis multicriterio y las imágenes satelitales.
Además, se realizó una verificación de los resultados mediante la adquisición e interpretación de los datos. La metodología empleada para el desarrollo del estudio fue la siguiente, iniciando por el análisis morfométrico de la subcuenca. En primera instancia, se descargó un modelo de elevación digital del satélite Allos-Balsar, del cual se pudieron obtener a través de procesamientos digitales los parámetros básicos iniciales que nos van a ayudar a poder describir superficialmente la geometría de la cuenca. A partir de estos parámetros iniciales y haciendo uso de una hoja de Excel y cálculos, se pudieron obtener los demás parámetros morfométricos que nos iban a ayudar a poder describir de manera hidrogeológica la subcuenca. Seguido de esto se realizó el mapa de potencial acuífero. Inicialmente se descargó un modelo de elevación digital del satélite Allos-Balsar, que por medio de procesamientos digitales pudieron obtener las pendientes de la subcuenca y la red de drenaje, que por medio de ella se realizó la densidad de drenaje. Adicional a esto, era necesario conocer los lineamientos que caracterizaban a la geología de la zona. Una vez conocidos los lineamientos, se calculó la capa de densidad de lineamientos, que en conjunto con la geología local y haciendo uso del análisis multicriterio se pudo obtener el mapa de permeabilidad que caracteriza a las rocas que conforman la zona. Otra cosa muy importante era conocer la precipitación, la cual se obtuvo a través de estaciones climatológicas que conforman al INAME. Otra cosa muy importante era conocer el índice de vegetación, el cual se obtuvo a través del satélite Sentinel-2. Obteniendo estas 5 capas y haciendo una evaluación por el proceso de análisis jerárquico, se estableció una importancia de mayor a menor, comenzando por la permeabilidad, pendiente, densidad de drenaje, precipitación y por último índice de vegetación, que haciendo uso del análisis multicriterio se pudo obtener el mapa de potencial acuífero. Por último tenemos los mapas de resistencia transversal unitaria y de conductividad longitudinal. Para ello inicialmente hubo una etapa de adquisición en donde se evaluó la zona de estudio donde se realizaría la prospección geoeléctrica. Una vez establecidos los lugares, se realizaron 16 sondeos eléctricos vertical tipo Wenner donde se establecieron los parámetros geométricos a utilizar. Se realizaron la toma de lecturas y finalmente se obtuvo una curva de resistividad aparente, que luego, por medio de procesamientos, se logró obtener un modelo de inversión, del cual se obtuvo la resistividad y espesores verdaderos. Con ellos se pudieron calcular los parámetros de Dark-Saru. Y finalmente, a partir de estos parámetros, se obtuvieron los mapas de resistencia transversal y conductividad longitudinal. Para iniciar con la etapa de resultados, mostraremos los obtenidos por morfometría e hipometría. Estudiando a detalle los parámetros morfométricos, se puede inferir que la subcuenca tiene una geometría ni muy alargada ni muy ensanchada, con una forma oval redonda y una superficie plana con porciones accidentadas. Es propensa a sufrir precipitaciones de magnitud moderada y tiene una tendencia acentuada para concentrar volúmenes de agua de escurrimiento, ya que posee una pendiente suave que limita la descarga de aguas superficiales con rapidez ante posibles eventos de precipitaciones intensas. Para un estudio más completo se obtuvo la curva isométrica de la subcuenca para poder definir el grado de evolución de la misma, donde se observa que el 25% de la curva posee una forma cóncava hacia arriba y el restante es una curva ligeramente horizontal decreciente. Esto indica que la subcuenca es sedimentaria y se encuentra en su fase madura, es decir, que ya pasó por la mayor parte de aporte erosivo. Ok, ahora seguimos con el mapa de potencial acuífero. El mapa resultante muestra que el mayor potencial se ubica en la zona sedimentaria de la subcuenca, conformada principalmente por arcillas, gravas y arenas, siendo estas últimas las más ideales para acumulación de agua subterránea. Donde se ubica que un muy alto potencial, que sería el color verde, ocupa aproximadamente un 21% del área, al igual que la zona de alto potencial, que indica el color azul, ocupa aproximadamente un 15% del área. De igual forma, se observa hacia la zona noreste y noroeste, adyacentes a la zona aluvional, que predomina un potencial nulo, que sería el color rojo, ocupando en general un 13% de la extensión de la cuenca.
A lo largo de toda la zona de estudio se reparte la categoría de potencial moderado y potencial muy bajo, ocupando cada uno 25 y 26% del área respectivamente. Estas últimas categorías corresponden a las zonas montañosas de la cuenca, lo cual es de esperarse que presenten estos resultados, ya que la composición geológica es principalmente esquistos, mármoles, gneiss y anfibolitas, rocas con muy baja permeabilidad. Estas zonas montañosas están conformadas por el complejo de Nirgua, San Julián y esquisto Las Mercedes. Otro resultado a analizar es el mapa de resistencia transversal unitaria. Aquí cabe destacar que los altos valores corresponden con las zonas de alta transmisividad hidráulica, por lo tanto son las zonas con mayor posibilidad de acumulación de agua. Las zonas que cumplen con esta característica corresponden a la zona aluvional de la subcuenca, específicamente hacia el noroeste de la misma, hacia el suroeste y un punto localizado hacia el noroeste. Otro mapa a analizar es el de conductividad longitudinal. La evaluación del parámetro de conductividad longitudinal es un buen complemento para la identificación de las capas acuíferas con posibilidad de ser prospectivas. La S de Dark-Saruk tiene un valor máximo cuando el grosor de las capas poco resistivas suprayacentes a la formación acuífera es grande, otorgando al acuífero una alta protección a la contaminación de la superficie del terreno. Por lo tanto, es posible que contenga agua potable consumible para el ser humano. Estas zonas las encontramos hacia el este de la zona aluvional, hacia el oeste y un punto ubicado hacia el noroeste. Para concluir, podemos destacar los siguientes puntos. La subcuenca de Miranda tiene una geometría que es propensa a sufrir precipitaciones de magnitud moderada, con una tendencia acentuada para concentrar volúmenes de agua de escurrimiento y una limitada descarga de aguas superficiales con rapidez. Es una subcuenca sedimentaria que se encuentra en su fase madura. La mayor cantidad de acumulación de agua subterránea se encuentra ubicada en la zona aluvional, hacia el noroeste, extendiéndose al suroeste y noreste entre las capas sedimentarias del cuaternario que conforman la cuenca, con una profundidad máxima de 100 metros. Tiene alta transmisividad hidráulica hacia el noreste de la subcuenca y tiene mayor protección a la contaminación de las aguas hacia el noreste, norte y oeste de la cuenca. Hola, muy buenos días. Buenos ¿Me días, escuchan? Samantha. Sí. Ok, Buena presentación, perfecto. muchas gracias. Ok, Entramos entonces en la fase de preguntas. ok. La profesora Londra, muy buena presentación. ¿Cómo se obtuvieron los parámetros de Dark-Saruk? Okay. Ok, para obtener esos parámetros hicimos uso de lo que es la resistividad y los espesores, ¿no? Estos espesores y esta resistividad se obtuvieron por medio de los sondeos eléctricos verticales. Haciendo uso de esta resistividad y espesores, y con las fórmulas que establece Dark-Saruk, pudimos obtener lo que fue básicamente los parámetros que son de resistividad transversal y la de conductividad longitudinal. Básicamente lo que hacen estos parámetros es que por lo menos lo que es la resistividad longitudinal y la resistividad transversal suma la resistividad obtenida junto con el espesor y nos puede dar a lo largo del espesor donde se encuentran más posibilidades de transmisibilidad hidráulica, en el caso de la resistividad. Ok. El profesor Cataldi pregunta si podrías repetir el tipo y las mediciones de los sondeos aplicados. Pues, parece que no, no nos pareció haberte escuchado en la presentación que lo hayas indicado. Ok, los sondeos eléctricos que aplicamos son sondeos eléctricos verticales en donde las dimensiones variaban dependiendo de la longitud que abarcaba el terreno. En algunas podíamos abarcar una extensión máxima de 1 kilómetro, pero en otro, por las condiciones del terreno, podíamos abarcar hasta 600. Lo mínimo que abarcamos fueron 600 metros y lo máximo 1 kilómetro.
Ok, ¿y el tipo Schlumberger, Tipo Werner? Werner, aplicamos Werner, sí. Werner, ok. Samantha, entendió, muchas gracias. El profesor Crisanto, ¿lograste concluir que es una cuenca sedimentaria madura? Sí, porque con la curva isométrica, la forma que tiene, porque hay varios tipos de curvas isométricas, entonces la forma que obtuvimos es la que indica que la cuenca está ya en su fase madura. Hay varios tipos que es la que uno, según el tipo de cuenca, es la que indica qué tipo de fase está. Ok. En el caso de la El profesor Cataldi dice, bueno, una curiosidad, Darza Rouk no es una persona, es una prisión de Marruecos donde Malet en los años 40 desarrolló la fórmula. Exacto, ¿Okay? exacto. Yo te hice la pregunta de cómo relacionabas el lineamiento y la geología local con la permeabilidad. Ahí me contestaste de pero precisamente si el quieres análisis. la puedo contestar un poco mejor. No, pues ya estamos corto de tiempo. Rapidito, entonces voy a resumir tu idea, que empleaste precisamente los GIS, específicamente ArcMap, donde asignaste los pesos de cada capa. Me imagino que te refieres aquí geológica por medio de los procesos de análisis jerárquicos. Donde a la geología le asignaste un mayor peso del 80%, el lineamiento en 20%, y me imagino que todo eso tomando en referencia la permeabilidad teórica de cada litología. Exacto, exacto. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ok, una cosita, Samantha, porfa. Nunca nos llegó el abstract de tu trabajo. Entonces, ¿No? si por favor no los pudieras volver a reenviar. Ok, por supuesto, ya se lo reenvío. Sí, muchas gracias. Okay. Recuerda, mejor, no a mí, a la sociedad, a la SOBG. Ok, chévere, está bien, gracias. ¿Okay? A la orden, gracias a ti por la presentación. Ahorita vamos a darle entrada a Jessica P. con una caracterización hidrogeológica de la cuenca Bejuma. Jessica, ¿te encuentras? Hola, sí, buenos días, voy a compartir pantalla. Buenos días, muchas gracias. Y adelante, el escenario es tuyo. ¿Pueden verme? ¿Y me escuchan? Espérate, si te escuchamos, o por lo menos yo te escucho sin mayor problema, y ya empiezo a ver tu pantalla. ¿Me escuchan a mí? Ok, perfecto. Sí, José es mi compañero. Ok, voy a empezar. Buenos días. Primero que todo, queremos agradecer a la SOBG por la organización de este congreso y por permitirnos participar presentando nuestra investigación titulada Caracterización hidrogeológica de la subcuenca Bejuma mediante el análisis de imágenes satelitales e integración de datos geoeléctricos. Este trabajo ha sido realizado por José Núñez y quien les habla, Jessica Pi, bajo la tutoría de los profesores Giancarlo Reyes y Michael Schmitz. Durante el año 2011, alrededor de 10 países estuvieron a punto de agotar su suministro de agua dulce renovable. Debido a esta situación, se ha hecho necesario aplicar la observación terrestre y de los ciclos del agua. Es por ello que se utiliza la teledetección como una herramienta que permite la identificación del potencial de aguas subterráneas de una zona y que además puede ser un buen complemento de técnicas convencionales sin invalidar el trabajo de campo. Una de las técnicas con las que puede complementarse es con el método eléctrico de resistividades, el cual es la aplicación más útil en la investigación de aguas subterráneas, ya que permite diferenciar netamente una roca seca de una roca impregnada de agua. La zona de estudio se ubica en el municipio Bejuma del estado Carabobo, específicamente en la subcuenca hidrográfica del Valle de Bejuma. Forma parte de la región nororiental de la cuenca alta del río San Carlos y comprende un área de 71 kilómetros cuadrados. Además, pertenece a la zona protectora de la cuenca alta del río Cojedes, la cual abarca parte de los municipios Bejuma, Juan José Mora, Montalbán y Miranda. Esta región se caracteriza por la práctica de actividades agrícolas, ganaderas y de comercio, cuyo desarrollo progresivo, así como el crecimiento de la población, la prolongación de los periodos de sequía, la deforestación, la excesiva demanda de agua potable y la explotación de acuíferos, entre otros factores, han sido de las principales causas de los problemas ambientales de esta y otras cuencas hidrográficas del estado Carabobo. Debido a ello, la capacidad de los suelos se ha degradado, limitando la captación e infiltración del agua hasta las capas más permeables que se encuentran en el subsuelo a diferentes profundidades. En tal sentido, en este trabajo de investigación se integraron sistemas de información geográfica
y análisis combinado de imágenes satelitales con datos geoeléctricos de 15 sondeos eléctricos verticales adquiridos en la subcuenca de Bejuma, con la finalidad de definir las zonas con mayor potencial para el aprovechamiento de aguas subterráneas. La zona de estudio está formada por una región montañosa compuesta por rocas metamórficas y fuertemente plegadas y una zona de valle constituida por sedimentos del Cuaternario. La zona occidental de la cordillera de la costa, como sabemos, presenta varios valles intermontanos de carácter tectónico que contienen sedimentos aluviales con espesores variables de hasta 400 metros. De acuerdo con la información suministrada por propietarios de pozos productores de agua directamente en la subcuenca de Bejuma, se determina que existe un espesor aluvional aproximado de unos 80 metros. La litología de estos aluviones consiste principalmente en cantos, guijarros, arenas, limos y arcillas. Hacia los márgenes de los valles, los sedimentos aluvionales tienen un carácter más grueso, mientras que en los centros de los mismos hay un aumento de los componentes finos. Los procesos de transporte y sedimentación son del tipo aluvial-fluvial, originando depósitos pie de monte, conos de deyección y sedimentos de llanuras de inundación. En el siguiente esquema se presenta la metodología que empleamos. Inicialmente se crearon 5 mapas o capas temáticas que fueron ordenadas jerárquicamente de mayor a menor influencia, tomando en cuenta el índice de vegetación de diferencia normalizada, obtenido en función de imágenes satelitales del satélite Sentinel-2A. Luego se generaron mapas de densidad de drenaje y pendiente del terreno en función del modelo digital de elevación generado a partir del satélite ALOS Pulsar. Posteriormente se generó un mapa de permeabilidad de roca que partió de información geológica y un mapa de precipitación de lluvias en función de una base de datos suministrada por el INAME. La información correspondiente a cada mapa temático se reclasificó en 5 rangos y se utilizó el método de clasificación por cuantiles. De acuerdo con este método, a cada clase se le asigna la misma cantidad de rangos para determinar los valores que representen mayor o menor importancia para nuestro estudio. Luego se generó el mapa de zonas potenciales para la exploración de acuíferos, en función del método de evaluación multicriterio mediante AHP o proceso de análisis jerárquico en español. Este tipo de mapa ponderado se utiliza para identificar las zonas con mayor potencial de aguas subterráneas. Generalmente la ocurrencia y movimiento de agua subterránea en un lugar determinado está sujeto a varios factores como lo son los mencionados anteriormente. Es por ello que se generaron estos distintos mapas. Una vez definidas las zonas óptimas para la prospección, se realizó una campaña geofísica que contó con 15 sondeos eléctricos verticales. De los resultados obtenidos de estos sondeos se generó un mapa de conductancia longitudinal unitaria y un mapa de resistencia transversal unitaria. A continuación, mi compañero José les ampliará los resultados obtenidos. Adelante, José. Partiendo de la metodología anteriormente explicada por mi compañera Jessica, se obtuvieron los siguientes resultados. En el mapa de potencial para la exploración de acuíferos, se determinó que la zona de potencial muy bajo se ubica al norte, cubre el 5% del área de estudio y se caracteriza por ser un área impermeable, con alta densidad de drenaje, pocas precipitaciones y además no presenta pozos registrados. El potencial bajo y moderado representa un 63% de la zona de estudio. La zona de potencial alto es la más importante, representa el 25% de la zona de estudio y está ubicada dentro del área aluvional. Además, coincide con la presencia de pozos productores de agua. La zona de potencial muy alto representa el 7% del área de estudio. Se encuentra en los límites de la zona aluvional. Las zonas de alto y muy alto potencial, de acuerdo con el mapa de pendientes del terreno, presentaron los menores pendientes. A su vez, en el mapa de permeabilidades se identificaron altas permeabilidades asociadas a dicha zona. Para fines de este estudio, se tomaron en cuenta las zonas de alto y muy alto potencial. Cabe destacar que estas zonas se encuentra la mayor concentración de la población. En ellas se realizaron un total de 15 sondeos eléctricos verticales tipo Benner con corriente continua. Estos sondeos tuvieron una longitud variable entre 400 y 1000 metros. La presencia de pozos productores de agua en la zona de estudio representa un indicio de la existencia de sistemas acuíferos. En función de ello, de los resultados obtenidos en el mapa de potencial para la exploración de acuíferos y de la facilidad de acceso a los puntos de adquisición elegidos para las mediciones, se ejecutaron los sondeos eléctricos verticales previamente mencionados, con la finalidad de identificar las áreas idóneas para la prospección de agua subterránea. Por su parte, en los métodos eléctricos, en el mapa de conductancia longitudinal unitaria se obtuvieron los valores que variaron entre 0 y 11 Siemens. Los mayores valores se observaron hacia el noroeste y sureste de la zona aluvional. Por otra parte, los menores valores se ubican hacia el suroeste y noreste. De acuerdo con el mapa de resistencia transversal unitaria, se identificaron valores que oscilaron entre 0.5 y 170.5 por 10 a la 3 ohmios por metros cuadrados. En este mapa se observaron valores, los mayores, hacia el noreste y suroeste de la zona aluvional, mientras que los menores valores se ubican en el centro de la subcuenca.
Del análisis de estos mapas se dedujo que las zonas óptimas para prospectar agua se ubican al noreste y suroeste del área estudiada. Esto se debe a que los mapas muestran altos valores de resistencia transversal unitaria y baja conductancia longitudinal unitaria en dicha zona. Este es un indicativo de la poca presencia de material arcilloso, lo cual pudiera asociarse a altas permeabilidades y a porosidades con buenas características que permitan la presencia de acuífero. Debido a ello, se llegaron a las siguientes conclusiones y del mismo modo se dan algunas recomendaciones. Se determinó que la teledetección es un método altamente efectivo y económico para realizar estudios previos a la adquisición de campo, debido a que permiten obtener una visión regional de la zona de estudio. Al complementar el mapa de potencial de agua subterránea con el mapa de resistencia transversal unitaria y conductividad longitudinal unitaria, se determinó que la zona óptima para la exploración de acuíferos se ubica al noreste y suroeste de la zona de estudio. Se recomienda realizar más sondeos eléctricos verticales e incluir tomografías eléctricas para obtener un mayor detalle de los sistemas acuíferos de la zona. Se recomienda conocer las características litológicas y estructurales del área de estudio, debido a que emplear únicamente interpolación matemática puede ocasionar interpretaciones erróneas. Además, es importante destacar que esta investigación forma parte de un proyecto más amplio, que no solo abarca la subcuenca de Bejuma, sino también las subcuencas de Miranda y de Montalbán. En ese proyecto también se realizaron estudios aplicando métodos sísmicos y métodos gravimétricos. Cabe destacar que esta investigación cuenta con el apoyo del Instituto Venezolano Alemán de Ciencias Ecológicas Aplicadas, IVACEA. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias chicos, muy buena presentación. Okay. Aquí tenemos algunas preguntas. Ok. A ver si alguien más va a preguntar. No, yo sí tengo una pregunta por ahorita, ok. Que es que tanto ustedes como en el caso de Samantha, ok, proponen unos mapas de potencial de acumulación en sus respectivas cuencas a partir de donde está más permeable. Ustedes agregaron vegetación, lluvia. Es perfecto esta idea, están integrando la parte de información superficial, pero la pregunta es la siguiente. En sus mapas de potencial, ¿cómo consideran la posible transmisión subsuperficial del agua, donde estaría influenciado por el buzamiento de la roca y no tanto, o mejor dicho, y no por la pendiente de superficie? ¿Ok? Pues digamos, si más bien se acumuló desde otro sitio y lo que estuvo corriendo fue el agua superficialmente, hasta poderse acumular, ¿cómo consideran eso en su mapa de riesgo o en su mapa de potencialidad, o no lo consideran? A ver, nosotros en principio, por eso aplicamos un método de multicriterios donde primero hicimos como una observación superficial de todo. Incluimos la pendiente, como usted dice, por ejemplo, en este caso, nosotros en la parte de los pendientes asumimos que si tenemos mayor pendiente, tenemos mayor capacidad de que baje el agua, por ejemplo, y en ese punto donde tenemos mayor pendiente no está percolando, o sea, no hay mucha infiltración del agua. Entonces también en esta parte solo nos encargamos de la parte superficial de todo. O sea, lo que estamos viendo por encima a través de la parte de imágenes satelitales. Ya luego, o sea, teniendo como una imagen ya como más específica y sabiendo que tenemos como que en la parte sedimentaria como la mayor posibilidad de la parte de los acuíferos, por eso nos concentramos más que todo en la parte sedimentaria y fue donde además los mapas nos dieron las mayores posibilidades. No sé si respondo la pregunta. Ok. Entonces el enfoque es más que todo por recarga directa, no por recarga externa. En esta parte sí. Siguiente pregunta. Francisco Segarra, saludos. ¿Tienen algún efecto la baja cantidad de SB en la determinación de los parámetros de conductancia longitudinal y resistencia transversal? ¿Qué método de interpolación utilizaron? Ok, nosotros utilizamos mínima curvatura. En principio tenemos eso. Nosotros de momento solo hicimos 15 sondeos eléctricos verticales en toda la parte sedimentaria de la subcuenca de Bejuma, ¿no? Obviamente nosotros también tenemos más confiabilidad donde tenemos que los sondeos eléctricos obtenidos, pero también hicimos una interpolación para tener como que una imagen más general. Y de ese mismo modo también recomendamos realizar más sondeos eléctricos verticales en la parte en el resto de la subcuenca y específicamente más donde tenemos como que la mayor posibilidad. Y además proponemos aplicar tomografías eléctricas para tener como que mejor identificar los acuíferos que se encuentran en la zona. Ok, comentarios rapidito, excelente presentación, muy buenas presentaciones.
la zona ideal para realizar modelos hidrogeológicos, se necesitan registros de pozo. Y Osmar Zambrano tiene una pregunta, va a intentar hacerlo vía audio. Omar, ¿nos escuchas? ¿Aló, Omar? Ok, como que Omar no pudo presentar por aquí. ¿Alguna otra duda para la audiencia? Como que no. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. Okay. Gracias a ustedes. Ok, aquí está. Zambrano estaba preguntando cuál es la zona de recarga. Ok, nosotros en principio tenemos, o sea, nosotros tenemos que si primero tenemos una zona muy importante de recarga hacia la parte alta de la cuenca, de la subcuenca, a través de la montaña, y por eso de hecho tenemos la parte de fractura, donde pensamos que también por la parte de fractura tenemos recarga y todo eso lo llevamos hacia la parte sedimentaria. Y obviamente tenemos también recarga directa en la parte sedimentaria y todo eso, por eso tenemos la parte de los estudios que hicimos como tal con las imágenes para evaluar las zonas de recarga. Sí, exacto. Recordemos que este es un método en el que tú vas a elegir el mapa temático y vas a complementarlo de acuerdo a lo que te sirve o de acuerdo a lo que estás buscando. Entonces tú mismo como que vas poniendo y definiendo las características que quieres. Entonces por eso mi compañero se refiere a esas zonas. Ok, muchas gracias, chicos. Omar Gracias a dice ustedes. como sugerencia que pongan esa información en el mapa. Muchas gracias, lo haremos. Ok, muchas gracias. Entonces le vamos a dar entrada a la siguiente presentación. Bueno, y ahorita quien será su moderador, el profesor Crisanto Silva, y la presentación será del profesor Aldo Cataldi, de métodos geofísicos aplicados a la hidrogeología. ¿Ok? Aprovecho en recordarles que la votación hoy a las 4 de la tarde para los nuevos miembros de los puestos de cargo de junta directiva de la sociedad de la Sociedad Venezolana de Geofísica. ¿Ok? En pantalla pueden ver quiénes están postulando para cuáles cargos. ¿Ok? No sé si ya tienen los chicos del host preparado las láminas para que puedan asociar los nombres a una cara. ¿Ok?